Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Albizuri de Vision Trade y tenemos hoy en el podcast tenemos a Héctor Moedano, youtuber, creador de contenido, experto en finanzas, que va a tratar con nosotros un tema muy candente, muy de actualidad, y es la evolución, mejor dicho, de las tecnológicas ante la vorágine que estamos viendo de caídas y la situación de incertidumbre que puede estar, sobrevolando este ecosistema una vez que ya es inminente esta subida de tipos agresiva en Estados Unidos, probablemente también algo menos agresiva, pero también fuerte en el viejo continente. Y bueno, darle las gracias por estar con nosotros. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Lo primero, agradeceros la invitación y en segundo, pues vamos a tratar, como bien dices, de dar respuesta a algunos puntos que como inversor pues debería de preocuparnos porque bueno, la situación no es nada sencilla la que estamos viviendo ahora mismo en los mercados. Sí, la verdad es que es bastante compleja y bueno, queríamos tocar como primer tema, el tema creo más importante, es la situación para la que se están preparando las tecnológicas. No hablo de las tecnológicas, las grandes, sino todo el ecosistema de estas miles de empresas, de startups que están siempre financiadas y algo que, bueno, parece ser que estas caídas de cotizaciones, esta subida de tipos van a implicar una reducción de costes y por ello de empleos. Y es algo que no viene solo. Además, estamos viendo también problemas fuertes en las cadenas de suministros, estamos viendo una inflación galopante. O sea, ¿cómo ves? ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Bueno, pues lo primero, como bien dices, sobre todo el tema de entender la situación actual, ¿no? Nos encontramos en un punto en el que atrasamos o intentamos dejar atrás una situación de crisis sanitaria. Dentro de lo que es el concepto de la crisis sanitaria o dentro de este contexto, pues ya vimos a los bancos centrales pues con unas políticas muy expansivas y estas políticas expansivas unido a problemas que hemos tenido, pues entre otras cosas, el conflicto entre Rusia y Ucrania, problemas geopolíticos, pues han producido una situación que es bastante compleja. ¿A qué me refiero con esto? De que nos estamos encontrando con un momento en el que, por un lado, aparece el no crecimiento, es decir, lo que hemos visto anteriormente, que son pues empresas ganando más dinero, empresas creando empleo, empresas desarrollándose, y por otro lado, pues lo que estamos viendo es inflación. Entonces, claro, estos bancos centrales ahora mismo se enfrentan a un dilema, que es decir, ¿motivo o potencio la economía o trato de parar el problema de la inflación? Entonces, bueno, durante muchísimo tiempo, y en el caso de Europa, que seguimos aún pues con los tipos de interés bajos, vamos a decirlo, en Estados Unidos, como bien has apuntado, ya se ha empezado a subir estos tipos de interés y parece ser que se está priorizando por frenar la inflación. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, de alguna manera las políticas expansivas de los bancos centrales se van a empezar a contraer y con ello pues se va a encarecer el coste de la financiación. Ya no va a haber una barra libre tan grande. Entonces, ¿cómo afecta esto? Obviamente a las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas son empresas growth, empresas de crecimiento. Y si hemos dicho, por un lado, que la economía global ya no está creciendo y si encima esa gasolina que necesitan, que es el endeudamiento, cada vez va a ser mayor, pues es normal que las empresas tecnológicas, de las empresas growth, pues tengan caídas en bolsa por el hecho de que sus dos drivers principales pues se están reduciendo. Sí, muy correcto. Al final hemos visto una situación bastante anómala, ¿no? Justo en las tecnológicas esto ha sido con más sentido, pero hemos pasado del 2019 al 20 con unos crecimientos de doble dígito, incluso o sea, del 100%, y esto, luego nos ha dejado una especie de resaca en la marea, que claro, es difícil continuar estos números y bueno, al final, lo que ha hecho con estas caídas, incluso las cotizaciones, las valoraciones se han ido ajustando, que creo que era algo más que necesario, porque estábamos en unas valoraciones que no eran sostenibles, ¿no? Y ya era casi difícil invertir incluso en las valoraciones. ¿Cómo ves tú este ajuste? Claro, pues un poco retomando lo que hemos comentado anteriormente, esa influencia que tienen los bancos centrales desmesurada
y sobre todo todo ese crecimiento que para mí pues es bastante artificial por el hecho de que los bancos centrales trataron de evitar pues una gran crisis o que la crisis fuera a mayores, sobre todo en los mercados financieros, inyectando cada vez más dinero y comprando bonos de cualquier cosa que se movía en los mercados, pues eso obviamente lo que produce es que se produzcan crecimientos anómalos, crecimientos como los que comentabas, ¿no? Del 100%, del 150%, del 70%. Es decir, yo creo que lo raro está más en esa parte de crecimientos que en las caídas naturales que pueda tener un mercado. Venimos de crecimientos también de muchísimos años y en los que, bueno, pues las cotizaciones se han ido ajustando a los múltiplos. Si de repente pasamos de un momento en el que esos múltiplos se disparan y en el que no hay una cordura en los mercados y todo se mueve por las inyecciones de los bancos centrales, pues en el momento en el que estos dicen que ya van a cortar el grifo, pues lo normal es que todo vuelva a una media lógica, como digo, pues de creación de empleo, de generación de beneficios y sobre todo en las que las empresas más endeudadas lo van a pasar peor. ¿Tú crees que esas empresas tecnológicas que vivían de las rondas de financiación y casi celebraban las rondas, qué va a suceder? Porque ya no hay barra libre de dinero. ¿Cómo ves este fin del dinero barato o gratis? Claro, pues aquí se van a juntar dos cosas. Por una parte, obviamente, el encarecimiento de la deuda va a obligar a que esas valoraciones se vayan a ajustar, porque no es lo mismo, esto es tan sencillo como hacer un descuento de flujos de caja, que es una de las metodologías que más se utiliza para la valoración de startups, a las que se le aplica pues una serie de betas o se le asigna pues un riesgo muy concreto y se descuenta un tipo de interés. Pues ¿qué es lo que pasa? Si tenemos más riesgo, si tenemos mayores tasas, pues obviamente el descuento de esos flujos de caja va a ser mayor y por tanto la inversión que van a realizar pues estos grandes private equities o las grandes empresas que quieran absorber otras, pues van a ser mucho más ajustadas, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, también se junta que esta inflación muy grande o esta inflación que estamos viviendo recientemente también va a provocar que ciertas empresas que anteriormente no estaban invirtiendo, que tengan esa caja ociosa, que tengan una caja libre en el banco depositado sin hacer nada, pues van a tener que empezar a moverla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí se van a juntar, por un lado, pues los que ya estaban invirtiendo con los que quieren empezar a invertir porque no pueden dejar el dinero parado. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que sí que va a ocurrir es que se va a empezar a buscar más la calidad que simplemente el hecho de invertir por invertir. Las empresas que tengan mucha disponibilidad de recursos van a ir a buscar pues, cosas más seguras, pues si van a hacer una fusión o van a realizar una compra de otra empresa, pues ya no va a ser tan sencillo como decir, bueno, como vamos a crecer al 12%, todo entra en el modelo. No, ahora vamos a crecer al 3%. Y si me equivoco con esta compra o me equivoco con esta valoración, pues es que a lo mejor es que ni siquiera crezco porque tengo que asumir un coste muy grande de una mala compra. Entonces, como digo, dentro de este contexto yo creo que se va a perfilar muy mucho las compras y, como dices, pues estas startups que vivían a base de rondas de financiación con prácticamente EBITDAs muy, muy limitados y con márgenes muy cortos, pues yo creo que lo van a pasar bastante mal. Por eso decía de alejarnos sobre todo de estas empresas que a lo mejor pueden estar más endeudadas y buscar aquellas que lo que tienen son los recursos que ahora van a empezar a valer dinero, que es precisamente la caja. Sí, la verdad es que es un hecho, vamos, es un hecho que hay que empezar a no crear expectativas y a generar vida real o economía real. Correcto, ahí Yo está. una vez no, más que una vez había leído hace no demasiado a un analista que comentaba que no va a ser un periodo bonito, vamos, pegar un frenazo en la economía para intentar bueno, pues que se ajuste la inflación y bueno, que se ajuste la economía a lo que estamos esperando, ¿no? Tanto en la vida como en general en las economías. Decía que cuando este proceso acabe, sea 12, 18 meses, que creo que la vida va a volver, ¿no? Pues obviamente nunca llueve eternamente, pero sí que es cierto que, bueno, que cuando ya hayamos digerido esta subida de tipo, se ha normalizado esta situación, creo que podemos volver a un escenario en el cual podamos, bueno, pues ver un crecimiento, si no estable, como decías tú, de calidad, ¿no? Que esto es algo que ahora se está buscando, ¿no? SG, artículo 8, artículo 9, está buscando ser
algo más, vamos, más preciso o más detallista con la calidad y con ciertos parámetros. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, hemos visto unas caídas fortísimas en empresas muy del sector. Ahora hay que valorar si podemos todavía tener el bolsillo pólvora seca para poder disparar y ver caídas. Es que tenía aquí preparadas varios ejemplos o varios datos que de 2021 al 2022 pues tenemos caídas en empresas tecnológicas líderes en su sector, pues como puede ser Twilio, Zoom, Amazon, bueno, Amazon un poco menos, un 37 abajo, pero vamos, Shopify, DocuSign, caídas de un 60 y de un 70% siendo los líderes. A mí me sorprende también mucho, una que me gusta mucho, que es Salesforce, que es líder en el sector de CRMs, que claro, que también ha caído un 43 abajo. Eso o sea, tenemos oportunidades, podemos ser algo positivos o podemos posicionarnos en el mercado de las tecnológicas en los grandes. Claro. O sea, me parece un apunte muy interesante y lo voy a matizar también con el hecho de, obviamente, oportunidades siempre vamos a encontrar en todos los sectores, pero yo creo que la clave está en qué es lo que motiva ahora a los inversores a la hora de tomar decisiones. Es decir, anteriormente o hace 2, 3 años, pues el motivo principal era el crecimiento. Y entonces, aquellas empresas que se estimaba que mayor crecimiento iban a tener, pues eran las que más crecían. Y por eso, pues empresas como las que has mencionado tenían crecimientos de doble dígito. ¿Qué es lo que ocurre ahora con las acciones growth? Que si no hay growth, pues no van a crecer. O sea, es un poco en broma, pero es que es la verdad. Si no hay growth, la acción growth no va a crecer. Entonces, como decíamos anteriormente, ahora se está primando más la calidad, estamos primando más el buscar otras justificaciones para poner nuestro dinero en. Es decir, todo el mundo puede pensar, bueno, es que Amazon es el líder del mercado, pero si yo estoy pagando, me lo invento, a X veces beneficios y Amazon no es capaz de generar más beneficios porque tiene pues una contracción de sus márgenes, porque los costes salariales son mayores porque existe inflación o porque sus salarios están enlazados con la inflación, porque sus costes de aprovisionamiento o porque lo que sea. Y el analista empieza a interpretar que ya no se trata solo de crecimiento, sino de lo que tiene ser más eficiente y eso no lo puede conseguir, pues por como decimos, ¿no? Por los factores externos, porque a lo mejor de repente en Estados Unidos dicen que van a subir un 20% los impuestos. Es decir, son factores que ya no afectan tanto a la empresa, al crecimiento de la misma, sino a otros aspectos que la pueden condicionar y que no dependen internamente. Y ahí es donde creo que sí que está cambiando sobre todo el pensamiento del inversor para tomar decisiones. Obviamente todo el mundo, y vamos a estar todos de acuerdo, de que Amazon es una empresón y de que va a seguir vendiendo cantidades enormes y que cada vez que reporte beneficios tendrá miles de millones de euros en facturación y en ingresos y en todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo, como ya no confiamos en ese crecimiento como decías, ¿no? De que no siempre va a llover, pues ahora nos estamos dando cuenta de que esa lluvia ya empieza a amainar. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Cuando empecemos a pensar que el crecimiento se va a volver a disparar, acciones que se puedan unir a esa tendencia volverán a crecer a ritmos de doble dígito. Pero ahora mismo volvemos a lo de siempre. Yo tengo un patrimonio X, yo tengo 1.000.000 de euros. Pues ese 1.000.000 de euros lo que voy a buscar ahora mismo es calidad y no crecimiento, porque pienso que el crecimiento no se va a dar. Entonces, ¿quiénes son o cuáles son las oportunidades que ahora mismo pueden funcionar? Pues aquellas que pues el inversor ha ido dejando descuidado porque se ha centrado solo en crecimiento, crecimiento, crecimiento y que se estaban pagando peor. Y ahora mismo me puedo ir a una empresa más del estilo value o más del estilo que tenga unos mejores números y que pueda aguantar toda esta tormenta porque esté más saneada, porque tenga un mejor equipo directivo, porque tenga un mayor margen de seguridad y que pueda evitar que el inversor, en el caso de equivocarse, pues pueda mantener su patrimonio y no jugársela a decir, no, pues voy a invertir en todas tecnológicas. Lo mismo que le pasó a Zoom. Zoom en el momento en el que el COVID empezó a amainar, pues se dieron cuenta de que no iban a estar haciendo tantísimas videollamadas como en el momento del COVID, porque es normal, porque es algo coyuntural. Pues ahí es donde voy. Cuando se pone un poquito de cordura en el mercado y cuando se analiza de una forma un poquito más fría, pues ahí es donde los números florecen y ahí es donde creo que está la oportunidad. Obviamente, esto nunca lo vamos a saber, ¿no? Es decir, Amazon debería haber caído un 30 o un 31.
bueno, pues podemos tratar de jugar a adivinar. Obviamente, en el largo plazo Amazon seguirá creciendo y seguirá pues, generando beneficios, pero de ahí a entender que nos lo va a pagar a un mejor precio de lo que está ahora, pues esta es la dificultad, ¿no? Y ahí es donde pues, ya prevalece el criterio de cada uno y de preponderar pues, aquellos aspectos que cree que van a ser driver de crecimiento de las empresas. Vale, te voy a hacer la pregunta contraria. Siendo pesimista y viendo que todavía este frenazo no ha llegado a su fin, o sea, ¿qué porcentaje o sea, sí, qué caída podrías estimar que podría ver el Nasdaq o empresas como las que hemos comentado, las FAN? O sea, ¿qué caída puede quedar todavía en el mercado si sigue habiendo incertidumbre, la inflación no para bueno, y los tipos suben mucho más agresivamente de lo que están subiendo? Bueno, esto, claro, sería complicado y sobre todo porque le estamos analizando todo en un conjunto. Es decir, es más difícil. Pues yo te puedo decir un 50% y a lo mejor alguien dice, no, pues yo un 40%. Ninguno sabe, ninguno vamos a poder tener razón hasta que ocurra. Donde sí que voy es, puestos a que no sabemos si puede haber más caída, pero sí que podemos intuir que si seguimos con inflación alta, con subidas de tipos de interés, pues donde yo no estaría es en empresas altamente endeudadas y en empresas que estén pasando por problemas de liquidez o que no tengan caja. Esas, pues bueno, ejemplos habrá de que caerán más de un 70 o un 80%. Me parecería raro que una empresa saneada, una empresa que tenga un buen equipo directivo y una empresa que esté haciendo las cosas bien o que tenga, no sé, un contrato a 30 años vista con el gobierno de Estados Unidos y que sepa muy bien y que tenga predecibilidad de los ingresos que va a tener en los próximos años, que caiga un 70. Ahí es donde voy. Es decir, no sabemos exactamente cuánto van a caer, pero sí que podemos saber cuáles son las que tienen más papeletas para que caigan. Ahí es donde dejo la reflexión. Sí, claro. Yo iba más un poco también para ver la irracionalidad del mercado y ver este pánico o esta sensación de incertidumbre que está reinando los mercados y que ya hemos visto pues estos despidos que estaban planteando en muchas tecnológicas y claro, pues yo creo que al final se va a transportar pues eso, desde las más grandes a las más pequeñas y esto hará un efecto bola de nieve que va a ser difícil saber dónde va a parar o dónde nos vamos a sentir cómodos, ¿no? Era Claro, un poco la reflexión, aquí que era una pregunta también, un poco de encerrona, ¿eh? no, aquí también, Ignacio, si me permites, el hecho de que el mercado caiga no siempre es una mala señal, obviamente, si no cae a niveles enormes, pero sí que podemos aplicar luego estrategias como la de ir realizando aportaciones periódicas, si creemos que podemos estar ya cerca de un suelo, podemos empezar a hacer compras, pues ya sea pues a través de fondos de inversión, a través de ETFs, es decir, no hace falta que nos la juguemos todo con todo nuestro capital a una acción, sino que podemos diversificar y que podemos hacer una asset allocation pues diferente, ¿no? Y como digo, pues con ciertas aportaciones periódicas y de una manera que no sea tan agresiva, porque todo el mundo piensa, no, si el mercado cae un 70, tú vas a caer un 70, bueno, no tiene por qué. Y porque luego también hay un aspecto importante, por lo menos nosotros que estamos ahora mismo en Europa, y es que siempre estamos mirando a Estados Unidos con nuestras inversiones. La mayoría de inversores a los que le podemos preguntar probablemente tengan inversiones denominadas en dólares. Si el dólar se empieza a apreciar con respecto al euro, aunque tú estés viendo que la acción está cayendo mucho, solo por el efecto de apreciación del dólar en tus inversiones con respecto al euro, pues a lo mejor es algo de menos que está cayendo tu inversión. Entonces, como digo, esto tiene su casuística y tiene su parte de muchas variables, ¿no? Que pueden afectar. Porque hay veces que puedes tener una inversión muy conservadora que esté perdiendo, digamos, en cuanto a valor nominal, pero en cuanto a valor real, estar ganando por el hecho de que solo el euro dólar ya te lo está compensando. Entonces, bueno, ahí es donde voy. Sí, yo la verdad es que no sé si va a aguantar tan bajo el eurodólar en lo que está. Creo que hay mucho mercado, mucha parte del mercado que está esperando bueno, corrija, no está en 1,04, que está esperando a que, vamos, con las manos abiertas, a que ceda algo de terreno del dólar, que ha sido un valor refugio y al final, pues, se ha refugiado. Y ha sido Sí, sí. una apreciación del dólar que además ha sido... Bueno, básicamente lo que pasará es que como además caiga el mercado americano y se aprecie el euro contra el dólar, pues el que tenga Claro.
inversiones en Estados Unidos, se está tirando las manos a la cabeza. Pero bueno, no pensemos, no seamos tan negativos, vamos a pensar que esto, vamos, que ya está descontado, que es un poco lo que el comentario fácil que se puede hacer en estos momentos, pero bueno, y esperar que, bueno, que la economía como un ente autónomo se vaya digiriendo, vaya arreglándose de un modo eficiente y que vamos a ver, bueno, pues otras situaciones más optimistas. Bien, Héctor, oye, creo que con esto ya hemos terminado. La verdad, como siempre, un placer tenerte contigo. Temas muy interesantes, muy puntuales. Creo que espero que los oyentes puedan disfrutar de esta charla. Y bueno, oye, encantado de contar contigo para la siguiente. Perfecto, pues muchísimas gracias por, como digo, por la invitación. Si me permites, Ignacio, por cerrar y como conclusión, como digo, creo que es un momento de buscar más calidad que crecimiento, empresas que estén saneadas, empresas que estén haciendo las cosas bien y bueno, dejarse de inventar y que si hay dudas, pues mejor estar fuera que estar dentro y luego lamentarse y que luego, pues bueno, aprovechar también que se pueden hacer otras estrategias, como digo, de aportaciones periódicas, conservando bien el capital y tratando de evitar la volatilidad, que puede ser pues uno de los grandes problemas que estamos viviendo ahora. Así que bueno, con esto quería cerrar el vídeo y bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación. Te compro la idea, Héctor. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos.